Buenos días, presidenta, señorías. Los extensísimos debates de presupuestos nos permiten confrontar proyectos. Eso es lo que hoy voy a hacer defendiendo la sección 20 de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y lo digo también porque no tengo muchas oportunidades de confrontar proyectos con el ministro de Energía. En primer lugar, quisiera decir que el Grupo Socialista defiende a capa y espada que este país necesita una transición ecológica de la economía, que aporte un cambio sustancial a nuestro modelo productivo. Pero también necesitamos que esa transición sea una transición justa para los trabajadores y trabajadoras que estén sujetos a esa adaptación. También la transición hacia una economía digital pasará por encima de nosotros si no se ponen medidas para adaptarnos y para aprovecharla. Señor ministro, su ministerio tiene una importante parte regulatoria, pero también la ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético debería servir a otros fines. Y le voy a nombrar tres de los que a nuestro criterio son los más importantes. En primer lugar, cambiar a un modelo energético más sostenible. En segundo lugar, mejorar la competitividad de las empresas. Y, en tercer lugar, luchar contra la desigualdad. Sí, señor ministro, este también debe ser un objetivo de su ministerio. Sin embargo, los presupuestos que presenta el Gobierno, los vetos a traición que han ido incorporando a lo largo del debate y la negativa a aprobar nuestras enmiendas demuestran simplemente que no hay un proyecto claro en materia de política energética ni de política de agenda digital en el Gobierno de España. La cuestión más destacable de estos presupuestos es la completa ausencia de partidas destinadas a abordar la transición energética. El Gobierno no debe tener previsto legislar en un tema de urgencia no solo para el cumplimiento de los acuerdos de París, sino para la adaptación de la economía española al futuro. No solo se lo pedimos nosotros, se lo piden los expertos, las empresas, las organizaciones sociales. Pedimos que haya política energética, porque de momento no hay ni política regulatoria ni política de incentivos que son necesarios. No hay ni un euro, por ejemplo, para abordar el cambio estructural que supone la electrificación del transporte. Señorías, en un contexto en el que cada día sube más el precio del petróleo y, por tanto, también el precio del gas, España no se ha preparado ni a nivel industrial, ni en innovación, ni en infraestructura de recarga para un uso masivo del coche eléctrico. Estamos a la cola de Europa también en esto. Por eso, los socialistas hemos presentado enmiendas para paliar estas enormes deficiencias y esta falta de modelo de política energética. En primer lugar, una enmienda para adelantarnos a la transición energética, que debe ser, como ya he dicho, una transición justa. Y por eso debemos empezar a actuar mucho antes de que se cierren las centrales como consecuencia de las exigencias europeas. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Y nuestro plan plurianual es el acicate que necesitan las zonas que están abocadas a esta reconversión. Varias enmiendas hemos incorporado para que se cumpla definitivamente el plan del carbón, para el impulso y la revitalización de las comarcas mineras. Llevan 6 años de retraso y de incumplimientos constantes. Es una tomadura de pelo para quienes están esperando una respuesta clara y unas inversiones necesarias. También hay enmiendas que resultan a veces incluso ridículas, a las que han votado que no, como por ejemplo la ciudad de la energía de León, que me gustaría saber los diputados de León qué es lo que van a votar a esta enmienda y qué es lo que luego van a defender en su territorio cuando tengan que hacerlo. Los socialistas queremos, y por eso hemos firmado con todos los grupos políticos, excepto ustedes y sus directos competidores y, sin embargo, socios, que se apoye el autoconsumo y la generación distribuida, la participación de la ciudadanía en la generación y el consumo responsable de la energía. Y para ello hacen falta retribuciones justas y no sujetas a vaivenes de las decisiones de su Gobierno. Esos vaivenes de su Gobierno se supone que son en función de unos falsos ahorros que no tienen comparación con el coste económico de la inseguridad jurídica. Señor ministro, algún día tendrá que venir a contar aquí cuál es el coste de la inseguridad jurídica española, no solo en pleitos internacionales, que ya es, sino también en pérdida de posibles inversiones. No somos un país fiable, desgraciadamente, debido a las decisiones políticas. Señorías,
Las políticas sectoriales pueden y deben, a nuestro entender, cumplir también una función en la lucha contra las desigualdades. Y, por tanto, es necesario que el Gobierno de España tenga un instrumento presupuestario para financiar los suministros básicos a las familias vulnerables. Por eso hemos pedido financiación para el bono social, un bono de acceso a Internet y, sí, señorías, en especial para mujeres, aunque algunos piensen que todavía acceden en igualdad a Internet. Tampoco es así. Se necesitan programas específicos con un coste muy pequeño para el Gobierno, pero con un valor muy grande para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los socialistas venimos defendiendo el abordaje integral del fenómeno de la desigualdad, que gracias a su paso por el Gobierno no ha hecho más que dispararse, poniendo a España en el frontispicio de los países más desiguales de Europa. Esto merece la implicación de todos, pero sobre todo del Gobierno y de sus socios, que están ciegos ante la realidad que viven las personas más desfavorecidas. Otra de las cuestiones, y voy terminando, que el Gobierno obvia es que el sector turístico sigue teniendo un enorme potencial que hay que desarrollar. La situación geopolítica privilegiada que tiene España en este momento debería servir de acicate para seguir tomando medidas de impulso al turismo de interior y al turismo rural. Pero ustedes, de nuevo, niegan la posibilidad de hacer un ambicioso plan que coadyuve a la lucha contra el despoblamiento. También su desinterés en uno de los proyectos más importantes para el turismo español, como el de Paradores, porque siguen sin querer invertir lo adecuado en una red que ha permitido que muchas zonas rurales cambien por completo y se conviertan en un destino turístico internacional, lo cual ha supuesto un antes y un después en su estructura económica. Y se lo digo porque lo conozco bien. ¿Saben ustedes el significado de la palabra cohesión territorial, señor ministro? Pues también debería usted preocuparse por la cohesión territorial. Es obvio que lo desprecian, porque tienen en sus manos herramientas fáciles y baratas para lograr que esa cohesión sea posible, pero no hacen nada. Estos presupuestos y su actitud ante nuestras enmiendas demuestran una vez más que no tienen proyecto claro en ninguna de estas áreas, que no conocen el potencial de impulso económico, de modernización, de generación de empleo e igualdad que puede proporcionar la transición justa, la adaptación a la digitalización de la economía y el impulso del sector turístico de interior. No les interesa o no saben. Al menos déjense aconsejar por quienes sí lo tenemos claro y no se dediquen a vetar, sino a votar positivamente nuestras enmiendas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones.